¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos y bienvenidos un miércoles más a vuestra casa, a vuestro canal, al canal de la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Para mí, vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán, es un placer y un honor poder compartir un miércoles más en vuestro programa ¿A dónde iré? Y
Primeramente, dar la bienvenida a nuestro amigo y hermano Alex Riascos. Alex, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios. Aquí, como siempre, emocionado de estar aquí con ustedes, de compartir la palabra de Dios y deseoso, pues, que seamos edificados con el tema que hoy vamos a tratar, ¿no? Así es. Recordemos que estamos viendo un tema general, que es el tema de sectas, ¿vale? Ya vimos en programas anteriores qué era una secta, por qué se organizaban, estuvimos respondiendo varias preguntas, vimos los testigos de Jehová, ¿ok? Y destacando algo de las doctrinas que vimos por parte de los testigos de Jehová, que era la doctrina del adormecimiento del alma. Recordemos que ellos nos decían que cuando la persona moría, el alma dormía hasta la resurrección de los muertos, ¿vale? Dimos respuesta a esta doctrina y lo que queremos es ver a través de las diferentes religiones o sectas qué es lo que ellos enseñan, qué es lo que ellos opinan sobre la muerte y sobre el alma, ¿ok? Vamos a verlo muy por encima porque si recordáis en el primer capítulo que vimos que hay muchas religiones, muchas sectas, ¿vale? Entonces algunas de ellas las vamos a ir viendo en profundidad, como hicimos con los testigos de Jehová, como haremos con los mormones. Entonces lo que vamos a ver hoy son grandes religiones, como por ejemplo es el budismo, que es con el que vamos a empezar, y vamos a ver qué es lo que ellos opinan y lo que ellos dicen sobre el alma. Primero, creo que es importante enseñar algo, y es que el ser humano es tripartito, ¿vale? El ser humano está compuesto por cuerpo, que es este mecanismo de movimiento, este vehículo carnal que nos permite, que es el que vemos, ¿no? El cuerpo. El cuerpo lo recibimos cuando nacemos, pero obviamente llegará un momento en el que este cuerpo sea desechado, ¿no? Sea enterrado o incinerado, cada uno la decisión que tome. Dos, que es el espíritu. ¿Listo? El espíritu es ese soplo de vida que dice la palabra que el Señor da al ser humano para poder comunicarnos con Él, ¿no? Es el medio de comunicación con Dios, el espíritu. Y tercero, que es el alma, que el alma es donde tenemos nuestra conciencia, nuestro pensamiento, no sé si a lo mejor me explico mal, Alex, pensamientos, sentimientos, no sé si estés de acuerdo conmigo en eso. Sí, exacto. Y el Todo, conocimiento. exactamente. El conocimiento se alberga en el alma. Exactamente. Todo eso es lo que el alma tiene. O sea, cuando sentimos en el alma. Cuando actuamos en el alma, ¿ok? Entonces, importante esto. El ser humano es tripartito. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, empezamos con el budismo. ¿Qué dicen los budistas? Los budistas dicen que el alma no existe, ¿ok? Dicen que no hay nada intrínsecamente yo, o sea, que no hay algo eterno en ese sentido, como encontramos, por ejemplo, en otras religiones, sino que la persona es un conjunto cuerpo y mente, fijaros que excluye el alma, que en algún momento dejará de existir, ¿vale? Pero no existe un espíritu, en este caso el alma, que se perpetúe en una vida eterna. Alex, ¿qué opinas de esto? Hay mucho más, pero quiero saber tu opinión al respecto. Sí, de acuerdo. Digamos que una de las cosas que en la investigación uno identifica como las grandes diferencias con respecto a la doctrina cristiana, protestante, ¿cierto? Cristiana. Es que no hay una conexión con ese, o no hay esa tercera parte, porque digamos que se evidencia, obviamente que se diferencia el cuerpo de algo inmaterial, ¿cierto? Que en este caso pues sería el alma, o como ellos la definan, o como cada uno la defina. En este caso yo no identifiqué el nombre como concreto que se le da desde el budismo al alma, digamos que haciendo referencia pues a la creencia cristiana, que pues la denominamos como alma, y a la creencia en este caso de la otra que vamos a analizar ahorita, religión, secta,
como la cienciología, que también tiene su nombre, Ujú. pero sí se identifica como esa parte inmaterial del ser humano, que es la que empieza en un ciclo, ¿no? Eso es lo que yo evidencio. Obviamente, pues, digamos que es una parte que se entiende, que no se pueda negar, ¿no? Sí, porque es, es ese sentimiento que está en el ser humano, que creo que nos lleva a pensar qué va a pasar después de morirnos, ¿cierto? Ujú. Yo creo que es esa respuesta, o hacia allá está orientado el poder diferenciar esas dos partes, porque mire que, bueno, si bien la corriente ateísta dice que pues te mueres y ya de ahí no pasa nada más, Ujú. cuando hay una corriente, pues podemos llamarlo de esperanza o de pensar que hay algo adicional, surge esa segunda parte en la vida o en el ser humano. No sé si me explico. Y es Ujú. que el hecho de creer en algo te lleva a dividir ese proceso que estamos viviendo actualmente, y es, ya te mueres y no quedas ahí, como que es el concepto ateísta, y empieza ese campo religioso, y es de pensar o de creer qué va a pasar después de que yo muero, después de que este cuerpo ya deja De su tener vida, función sí. de Ujú. existir, de tener vida. ¿Qué va a pasar después de eso? Y creo que eso es lo que intentamos nosotros resolver desde los diferentes puntos, ¿no? Ujú. Así es. Básicamente lo veo de esa manera. Completamente de acuerdo. Entonces, miremos ciertos matices, porque muchas veces en la falta, como dice Oseas 4:6, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Muchas veces el desconocimiento nos hace, por ejemplo, englobar a todas las religiones o todas las sectas en una misma creencia o en el mismo saco. Y se tiende mucho, por ejemplo, a mezclar o a pensar que, por ejemplo, el budismo y el hinduismo es lo mismo, y no es así, ¿vale? Uh ¿Por qué -huh. digo esto? Porque mira, por ejemplo, hay ciertos matices. Por ejemplo, el hinduismo, ellos creen en la reencarnación del alma, ¿ok? El hindú sí cree en un alma, mientras que el budista no, ¿vale? Al no saber que hay un alma, al no creer en el alma, perdón, no cree en la reencarnación del alma, ¿ok? Pero sí cree en la existencia de un ciclo de vidas por vivir. O sea, ¿qué quiere decir esto? No se produce una reencarnación del alma, como estaba explicando, sino de un renacimiento de este conjunto que es cuerpo y mente, ¿vale? Y que se repetirá una y otra vez hasta alcanzar el nirvana, ¿vale? Es importante entender que el renacimiento que ellos creen, ese renacer del cuerpo y del espíritu, no es algo deseable, no es que se quiera por voluntad propia, sino que es como una obligación, ¿no? O sea, no es una opción, por llamarlo de alguna manera. Alex, ¿qué opinas? Sí, es que es una parte ahí que creo que esto vale la pena resaltarlo en el comentario, porque yo creo que para entender la profundidad de algo que se nos enseña, eh, es muy corto en una lectura, ¿no? Porque por Ujú. lo regular hay muchas cosas más que uno que puede estar obviando en el proceso. Entonces yo que ahí, antes de hacer el comentario, digo, si alguna persona que es budista y entiende y hace y lo explica desde su perspectiva, estaría Ujú. súper entenderlo adicional para saber a qué se refiere, ¿no? Pero sí, digamos que en esa parte que tú estás hablando, ellos lo ven en un ciclo de muerte y renacimiento, ¿cierto? Esa muerte y renacimiento es lo que ellos consideran como el samsara, y creo que es parte de, inclusive, de las palabras que ellos mencionan cuando están haciendo su rito de Ujú. concentración. Digamos que yo antes de ser cristiano, en algunas ocasiones leía acerca del budismo y la meditación, y entiendo que una de las formas de entrar en esa parte de meditación
era en ese estado de estar sentado, quieto y como inducirte en ese espacio de meditación con esta clase de cánticos. Y ese samsara es un ciclo de nacimiento, vida y muerte, ¿cierto? Y eso, como tú lo decías, tiene su origen en India, pero en su proceso lo que entiendo yo es que la experiencia como tal de la persona no se repite, ¿no? No es como digamos, el hinduismo con la reencarnación, inclusive con la... se me fue la palabrita que iba a indicar ahora. Eso se llama la transmigración. Eso es. La transmigración, ¿cierto? Que es adicional pasar o cambiar de vida inclusive al cuerpo de un animal o algo, ¿no? Que eso es parte de las diferencias. Precisamente ellos al volver a la vida están como un ser evolucionado, pero como ese ser evolucionado entienden cosas que pasaron en su vida pasada, pero es como un nuevo aprendizaje y tienen que vivirla hasta llegar a ese nirvana, como tú decías. Y eso es como parte del conocimiento y es como ese servicio que se le da o que se presta en este mundo, ¿no? Para mejorar. Pero ¿qué es lo que entra en parte, como te digo, de no entenderlo? Y es que si ese ciclo que tú empiezas es un ciclo de evolución, uno no puede entender por qué los que están todavía en este momento, los que están, no sé si soy claro, si vienes evolucionando de miles y miles y cientos de años, ¿qué pasa con los que en este momento tienen esa fe, esa creencia y están en condiciones de pobreza, por decirlo algo así, o en condiciones de necesidad, en condiciones malas? Eso significa que ese ciclo, como yo lo veo, como lo entiendo, ese ciclo tal vez no se han perfeccionado en ese ciclo. Y esa es la parte que uno pues, estaría como en proceso de entender. O sea, eso es lo que ellos llaman como el karma, ¿no? Yo hay algo que desde mi punto de vista entiendo, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿dónde es que guardamos la memoria? ¿Dónde es que guardamos los recuerdos, las vivencias vividas? Todo eso es en el alma, ¿ok? Recordemos que cuando hemos explicado algunas veces, esto es mi opinión, con referencia a lo que está comentando Alex y cuando acabe me cuentas qué te parece. Si recordamos la historia de Lázaro y el rico, vemos como cuando el rico muere y está en el Hades, recuerda todo, ¿no? Recordemos que si está en el Hades, lo que está en el Hades es el alma, ¿vale? Más porque el cuerpo ya ha fallecido, ¿vale? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? El alma es el que tiene los recuerdos, las vivencias. Si tú te reencarnas, como ellos creen, con alma, entonces sí que creo que entraría esa evolución hasta llegar a ser algo más grande, porque traerías todo lo anterior y lo irías evolucionando, ¿ok? No sé si me explico. Pero como ellos no creen en el alma, con lo cual solamente le están dando una reencarnación al cuerpo y al espíritu, creo que cada vez que hay una reencarnación en ellos es como una vida nueva. No sé si me explico. ¿Vale? Sí. Hasta llegar a lo que es el nirvana. ¿Por qué? Porque mira, dicen que ellos, vuelvo a leer lo que ellos creen, dice, por lo que no se produce una reencarnación del alma, sino de un renacimiento de ese conjunto que es cuerpo y mente, y que se repetirá una y otra vez hasta alcanzar el nirvana. ¿Ok? Por lo que yo entiendo, no sé, es lo que estaba comentando Alex, por lo que yo entiendo no es simplemente una evolución porque tú no estás, no sé, te vuelvo a instar a que es una opinión mía. Si hay, como decía Alex, si hay alguien que haya estudiado más en profundidad el budismo o que pertenezca al budismo y nos lo aclara en comentarios, sería maravilloso.
Pero yo puedo entender eso, que simplemente es una reencarnación tras reencarnación, pero de forma independiente, más no evolutiva, no vas evolucionando, hasta llegar un momento en el que no sé por qué llegas al nirvana. Es mi opinión, te digo, ahí me pierdo. Sí, lo que pasa es que, como te digo, hay una cantidad de términos ahí que, ahí es donde digo yo, hay que entender el término para no equivocarse. Y pues para eso se necesita estar directamente, yo creo que en un proceso de aprendizaje interno para poderlo entender precisamente como ellos lo ven, ¿no? Pero como uno lo puede ver desde la parte del análisis y haber leído, es un ciclo es un ciclo que vive la persona, el individuo, ¿cierto? De sufrimiento. Y ese ciclo de sufrimiento tiene un nombre. Ese nombre, yo lo anoté por acá, se llama dukkha. Es D-U-K-K-H-A, dukkha, creo que es, no sé si está bien dicho, ¿no? Dukkha, ¿cierto? Y ese es un proceso de sufrimiento que tiene que vivir cada persona. Y mientras ese proceso no termine, el término de ese proceso ya es el nirvana, mientras ese proceso no termine, no vas a dejar de existir aquí en la Tierra. Y es como entiendo la lectura. Y pues es parte, me imagino, de esa doctrina del karma, ¿cierto? Donde pues las personas pagan sus malas acciones. Okay. Pero ¿a qué me refiero? Y en ese momento, entendiendo esa parte, que es esa parte donde el ser humano está en la existencia y que el solo hecho de existir nos lleva a un sufrimiento, no sé si esa parte del solo hecho de existir nos lleva a un sufrimiento concuerde con el pensamiento que tienen algunas personas, que al mundo venimos a sufrir, ¿cierto? Que digamos que existe también como pensamiento dentro de la fe de algunas personas, ¿cierto? Que contemplan la vida como ese proceso de sufrimiento al punto de decir que este mundo es el infierno, ¿no? Que no hay más infierno que este mundo. Entonces yo creo que, mira, ahí empiezo yo a ver como similitudes de pensamiento, no no en profundidad. En algún momento yo escuché a algunas personas que decían que para el cristianismo protestante el ser humano es malo, y como es malo no, a ver, para no decir una mentira, trato de recordar bien las palabras que dijo la persona. Nosotros pensamos que el ser humano es malo, y como tenemos ese pensamiento de perversidad del hombre, no admitimos las buenas acciones de los hombres, haciendo como referencia a que nosotros decimos que la salvación no es por obras, sino por fe, ¿cierto? Y mire que no está muy lejos de lo que nosotros realmente pensamos, o al menos no de lo que nosotros pensamos, sino que lo que la palabra de Dios dice acerca del tema. Cuando la palabra de Dios dice que no hay ninguna persona buena, ni uno, ¿cierto? No quiere, obviamente está diciendo que el ser humano es malo, pero no está diciendo malo como para decir que los actos que podamos hacer no valgan, sino es que decimos es que la naturaleza caída del hombre, ¿cierto?, es pecaminosa, que es un tema totalmente diferente, y que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer una salvación tan grande, sí, algo tan grande como es la vida eterna, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que no son válidas las obras, estamos diciendo es que no hay nada que puedas hacer para ganarte la salvación, no hay dinero con el que lo puedas comprar, no hay acciones con las que lo puedas lograr, porque ahí uno diría, entonces, ¿cuántas obras necesitas buenas para salvarte? ¿10, 1000, 1.000.000, 200.000? Entonces, ¿cómo determinas qué es lo justo, qué es la medida? A eso es lo que se refiere
nosotros cuando estamos apartados de una línea, en nuestro pensamiento pues de continuo es el mal, ¿cierto? Bueno, ahí digamos que la aclaración la hago precisamente es por esto, porque así como uno lee, ¿cierto? Este tema del dukkha significa que este lugar en el que nosotros estamos, la tierra en la que vivimos, es una tierra de proceso de sufrimiento. Y cuando ya te libras o cuando ya logras pasar a ese nivel o cuando ya te logras hacer merecedor después del entendimiento de ese sufrimiento, ya pasas al nirvana. Ya pasas a ese lugar donde vas a estar en esa tranquilidad. Entonces, creo que eso muestra claramente las diferencias entre una creencia y la otra. Una de las porque básicamente, si lo miramos puntual, eso se refiere a horas. Sí, es lo que Alex decía. O sea, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, ¿qué es el nirvana? O sea, para aclarar términos, ¿no? Y no dejar las cosas inconclusas. Dicen que el nirvana o iluminación, que también le llaman así, es lograr llegar a un estado de liberación, de lo que comentaba Alex, dejamos fuera todo el sufrimiento, dejan fuera todo lo malo. ¿Mediante qué? Mediante la meditación, ¿ok? La comprensión de las 4 verdades. El hombre rompe ese ciclo de renacimiento que hablábamos de cuerpo y espíritu, y por tanto acaba ya con la ignorancia que este mundo le trae, ¿no? Entra en un estado de negación que no se puede explicar, es lo que ellos dicen, y debemos hacer lo que es lo que ellos aclaran. Se dicen que no, cuando ya se llega a ese estado de negación, uno dice que no es nacido, que no es originado, que no es creado y que no es compuesto, ¿vale? Y que tampoco es una meta, por lo visto, definitiva, ni un lugar al que llegar después de la muerte. O sea, es como, por entenderlo de alguna manera, ese nirvana es como el resultado de todas esas evoluciones y llegas a un estado de negación en el que niegas todo. Es lo que yo más o menos entiendo que es lo que es el nirvana. ¿Ok? Alex. Sí, sí, total. Es bien interesante porque básicamente todo aquello con lo que el hombre se pueda satisfacer, por decirlo de alguna manera, cuando lo sacas de tu vida, eso hace parte del sufrimiento. Mira que ellos dicen, por ejemplo, cuando dice que existe el dukkha, yo lo tengo aquí escrito, el sufrimiento, la insatisfacción, el descontento existen, ¿sí? Entonces dice, el dukkha es el concepto central del budismo que se traduce como la incapacidad de satisfacer, y el sufrimiento, dice, la incapacidad de satisfacer y el sufrimiento, eso es dukkha, dice. Y la vida es perfecta, la insatisfacción, el sufrimiento y existe y son universales, perdón. La vida es perfecta, la insatisfacción y el sufrimiento existen y son universales, es lo que quise decir. Este es el punto de partida práctica del budismo. Y dice que las enseñanzas se marcan en unas marcas, 3 marcas de la existencia, y ahí nos dice cuáles son las marcas de la existencia, que está súper complejo. Dice Dhamak Kapta Betak Sulta, que es el nacimiento, es un sufrimiento, la vejez es un sufrimiento, la enfermedad es un sufrimiento, la muerte es un sufrimiento, asociarse con lo indeseable es un sufrimiento, separarse de lo deseable es un sufrimiento, no tener lo deseado es un sufrimiento, ¿sí? Entonces mire cómo básicamente se trata de obras, básicamente se trata de lo que percibe el ser humano como tal. Entonces, es ese proceso de desprendimiento de todas esas cosas lo que te va acercando a ese lugar de nirvana, ¿no? A ese lugar donde se espera
donde se espera estar. Digamos que es interesante, lo que pasa es que tienen bastantes conceptos también como para uno entender, y sería interesante detallarlo un poco más, pero yo lo pondría como para ir entrando en el contexto y en una alineación del tema de la muerte. Digamos que desde la perspectiva bíblica, me parece interesante. Yo traté de buscarlo de esa manera para poder hacer como una diferencia. No lo encontré, pero pues lo voy a mencionar desde la perspectiva cristiana y lo que habla la Biblia, que es un poco más claro para nosotros, y es la palabra de Dios nos muestra una verdad muy clara acerca de ese proceso de la muerte. Creo yo que lo encuentra uno fácilmente, y se puede determinar también. Yo espero que sea fácil la determinación, ¿no? Porque alguna persona puede decir, no, yo no lo veo tan fácil, pero digamos que, bueno, ¿qué nos enseña la Biblia? Que lo hemos mencionado en los diferentes programas bastante, y es que el estado eterno, ¿cierto? Estamos diciendo que nosotros somos eternos, y que lo que nosotros estamos definiendo en este momento es dónde vamos a pasar la eternidad, ¿cierto? En ese estado eterno, digamos que hay unos procesos, y es básicamente lo que nosotros podemos evidenciar en la Biblia. Hay una localidad, ¿cierto? O sea, hay un lugar, hay un lugar. Hay un tiempo de cesación, que es lo que se conoce como una doctrina del sueño, y está pues esa parte eterna, que es donde, o es el lugar, o esa última morada donde vamos a estar, ¿cierto? Para lo cual se necesita un cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué hay esas tres diferenciaciones, para llamarlo de alguna manera, y así va a ser más claro? La localidad, pues, que hace referencia a ese lugar donde vamos a parar todos una vez estamos muertos, y esa es nuestra parte física del cuerpo, lo que nosotros conocemos hoy como el cuerpo, y es que va a terminar pues, en un lugar que la Biblia especifica como el Seol en hebreo, y en griego, que es el Hades, ¿cierto? La Biblia lo diferencia, los menciona, sí, claramente, dice que ese es el lugar donde van a parar los muertos. Tú lo estabas comentando ahora, cuando hablamos de Lucas, pues estábamos hablando de ese lugar en donde antes, en el Antiguo Testamento, se iban a parar los que morían, y está ahí en ese lugar. Digamos que algunas personas, en el griego, se conocían o se diferenciaban esos dos lugares. Habla del Gena, que ese es el lugar donde pues, que nosotros conocemos de sufrimiento, ¿cierto? Y estaba el seno de Abraham, ¿cierto? Alex, te hago una parada para aclarar algo que a mí por lo menos, no sé si se ha dicho correctamente, o a lo mejor a mí me ha parecido entenderlo, pero quiero aclararlo antes de seguir y que no cree malas interpretaciones. Me ha parecido entender que a lo mejor ha sido mal entendimiento por mi parte. En ningún momento queremos decir que cuando la persona muere, el cuerpo va al Seol o al Hades. Ya. No. ¿Vale? Es que se ha podido malinterpretar eso o malentender, porque pues a mí me ha parecido entenderlo, y que por eso te he frenado y te he dicho, no. Aclaremos esto. El cuerpo no va al Seol ni va al Hades. Cuando mueres, el cuerpo va o a la tumba, o al ¿cómo se llama? O al horno, ¿sabes? O sea, acá se dice el barrio de los acostados. Exactamente. Sí, no me refiero al lugar físico, no. Vale, que quede eso claro. Por eso, perdona, Alex, he querido hacer No, súper, está súper buena la aclaración, porque se puede de pronto interpretar así, porque yo dije, es el lugar de los muertos, y entonces uno puede asociarlo con el cementerio. No, el cementerio, el Campo Santo, es un lugar donde va el cuerpo, ¿cierto? Pero estamos hablando en este momento del alma, de esos estados en los que
en los que transita el alma, pues por decirlo de alguna manera, entendiendo lo que, pues partiendo del punto de la explicación que ya hiciste, que es el alma, ¿no? O Sí. cómo está dividido, pues, desde la parte de la creencia cristiana, el ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el alma va a ese lugar que la palabra de Dios nos dice que está en el centro de la tierra, ¿cierto? Y dice que allá se dirigían los muertos, y hay dos lugares. Mire que aunque los dos se dirigían al centro de la tierra, habían dos lugares, y uno es el Guena, ¿cierto? Y el otro era el seno de Abraham. Todo esto ¿cierto? sucedía, Alex, antes de la muerte de Cristo en la cruz. Exacto, Vale. en el Antiguo Testamento. Hasta Vale. la muerte. Ok, incluso en el Nuevo se llega a mentar, porque es importante ir dando aclaraciones mientras vamos explicando, pues si hay gente nueva que se va incorporando o gente que quizás nos vea y quizás no tengan ese conocimiento todavía profundo de la palabra. Porque, por ejemplo, la historia de Lázaro y el rico sucede en el Nuevo Testamento, ¿vale? Podemos encontrar a alguien y decir, bueno, no solamente en el Antiguo, porque en el Nuevo sucede, sí, pero hasta la muerte de Cristo en la cruz, ¿vale? ¿Cuándo cambian las cosas del Hades y el Seol? Que ahora Alex lo va a seguir explicando más claramente, pero yo quiero hacer ese inciso para no dar pie a malas interpretaciones, y es que en el momento en el que Cristo muere, comienza el cambio, ¿vale? Importante que quede eso claro. Alex, perdona que te vaya parando, pero sí es importante ir aclarando. No, súper, y está bien para ir complementando, sí, exacto. Listo. Entonces, digamos, bueno, hablábamos que existía ese lugar donde van los muertos, y a eso también me refería con la especificidad con que la palabra de Dios nos menciona esos lugares. Mire que yo traté como de buscar eso también cuando estaba leyendo el budismo, y si hay un concepto acerca, como lo estábamos hablando, del espero decirlo bien, del Dharma, del Nirvana, pero no hay, al menos en la lectura que uno puede hacer en una semana, como esos conceptos claros, esos puntos claros. Por eso lo aclaro, pues, si hay como ya lo mencionaste, una persona que lo pueda detallar mejor, súper, igual hay que seguirlo estudiando. Pero bueno, el tema aquí a resaltar es esos dos lugares, ¿cierto? O ese proceso, y mire que ese es lo que les estaba mencionando yo, que podíamos nosotros determinar como la localidad. O sea, una vez nos morimos, sabemos el lugar a donde vamos a estar, y en ese lugar la Biblia también es específica cuando nos habla de que esos lugares tienen unas características. Cuando está hablando del Seol, ¿cierto? Y del Hades, nos dice que es un lugar de tristeza y dolor. En 2 Samuel 22:6 muestra eso, dice: las ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. El Salmo 18:5 dice: ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte, mencionando cómo es un lugar de tristeza, de dolor y de sufrimiento. Lucas, que tú lo acabaste de mencionar, ahí en la historia de rico y Lázaro nos dice que el rico tenía sed, ¿cierto? Y que estaba agobiado, ¿cierto? Nos dice que ese lugar es un lugar, la Biblia nos dice que ese lugar es un lugar donde van las personas malas, ¿cierto? Hablando del Hades. Nos dice el Salmo 9:17: los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, hablando de las personas que no son creyentes. Nos dice que es un lugar donde hay conciencia, ¿cierto? En Isaías 14, del 9 al 11, nos dice: desconoció al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. En Ezequiel 32:21, de en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que se ayudaron, que descendieron y yacen, con los que incircuncisos muertos a espada. Jonás, por ejemplo, el 2:2 dice:
Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y la que ya mencionamos de Lucas 23, esos fueron los que saqué, pero pues hay muchos más de ahí. Como siempre, leer pues todo el contexto para darse cuenta qué es lo que se está hablando ahí. Entonces, mire que hay unas características específicas de esos lugares, ¿cierto? Y así como nos dicen, así como nos están diciendo en el Antiguo Testamento, que en el seno de Abraham Lázaro estaba encontrando su consuelo, ¿cierto? Nos estaba mostrando como en ese Gena, que así se llama la parte en griego del infierno, eso es lo que traduce el infierno Gena, ahí hay fuego, hay sufrimiento, hay dolor. En Efesios 4, del 6 al 9, menciona lo que nos estaba diciendo Jonathan ahora. Una vez Cristo muere, Cristo se lleva consigo, ¿cierto?, a todas las personas que estaban en el seno de Abraham y ya nos habla de un cielo, ¿cierto?, de ese lugar de paz, que también la palabra de Dios nos menciona mucho de las características que vamos a encontrar en el cielo. Y adicional, la palabra nos habla de un tercer lugar que también tenemos que tener en cuenta, y es ya el lago de fuego, ¿cierto?, que es un lugar diferente al infierno. Entonces, mire cómo la palabra de Dios nos muestra claramente, ¿cierto?, esa localidad que vive el hombre en ese tránsito que es la muerte. Lo siguiente que nos menciona la palabra, y me disculpa Jonathan si me estoy extendiendo mucho ahí, estoy siendo lento, no, para nada, Alex. Quiero ser como claro ahí. Importante que quede claro. Sí, nos habla de la muerte como un sueño. Recuerden que Jesús habló de ese tema cuando se le dijo de la muerte de Lázaro en Juan 11, ¿cierto? Él habló cuando le dijeron que Lázaro había muerto y él le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos que Lázaro duerme. Por eso ellos se quedaron así como tranquilos en cierta medida, que fue su primera impresión, pero después él les explicó o les dijo que él había muerto, ¿no? También el apóstol Pablo utilizó ese concepto de dormir como la muerte, ¿cierto? En 1 Corintios 15, 51. Entonces, ¿eso qué nos dice? ¿Qué nos da a entender? Que ese proceso de muerte para un creyente es como un estado tranquilo, blando, pasivo, ¿sí? No hay una... ¿cómo lo podemos llamar? Una preocupación para el cristiano, para el creyente. No debería haber una preocupación en ese tránsito de muerte, porque nos está diciendo que lo semeja a un estar dormido, y eso es un proceso de tranquilidad. Importante, Alex, volver a aclarar esto, ¿vale? Porque esto puede dar pie a malos entendimientos, porque, por ejemplo, cuando Jesús se refiere a Lázaro, que dice, no, él no está muerto, está dormido, o cuando va a resucitar a la niña, que le dice, no, ella está dormida. Cuidado, porque no está hablando del alma, ¿vale? Porque es que si le aplicamos ese adormecimiento al alma, entonces estamos dando la razón a esta doctrina. No se está refiriendo a eso. ¿Por qué? Porque lo explicamos en programas anteriores, cuando Cristo está en la cruz y se encuentra al ladrón a su derecha, a su izquierda, y este ladrón se arrepiente y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque es importante que quede claro, para que Alex siga explicando bien todo eso, y es que cuando el ser humano muere, no duerme el alma, ¿vale? No hay un espacio de tiempo hasta que hay una resurrección. Hay falta que hay una resurrección, que es la que se refiere Alex en Corintios, que está hablando de una resurrección del cuerpo, ¿vale? De donde pasaremos a tener ese cuerpo inmortal. Pero el alma, en el momento en el que tú cierres tus ojitos en este mundo, o te vas para el Hades, o sea, te vas para el infierno, por llamarlo de alguna manera para ser entendible, o te vas para el cielo, pero en ningún momento vas a estar ahí, porque si no estaríamos dando pie al limbo, por ejemplo, ¿vale? Importante que eso quede claro, Alex.
Sí, súper, ya iba para allá en ese punto, menos mal lo aclaraste. Me adelanté, perdón. Sí, no, pero menos mal lo aclaraste porque me ayudas a pasar al otro tema. Es súper clave lo que acabas de decir. Cuando está hablando del adormecimiento, ¿cierto? Y eso es lo que ha generado confusión de pronto, porque el hecho de que el cuerpo duerma no significa que el alma también esté dormida. Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, pues ya Jonathan les habló de lo que Cristo le dijo al ladrón en la cruz, que eso está en Lucas 23:43, pero también en Filipenses 1:3 el apóstol está hablando de la muerte del creyente y dice en Filipenses: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él dice que el morir, porque él dice partir y estar con Cristo, pues para partir y estar con Cristo necesitas estar muerto, y no puedes estar con una persona mientras estés dormido. Sí, no, espero ahí que sea claro, y tomé pues el versículo puntual, pero aquí también la recomendación es leerlo completo. En Corintios 5, del 6 al 8, también nos habla de ese tema. Dice, así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes en cuerpo y presentes en el Señor. Mire que siempre está hablando de un hecho en que aún estando en ese dormimiento del cuerpo, nuestro ser, nuestra alma está presente en Cristo, y eso es lo que el apóstol considera como una ganancia muy grande. ¿Listo? Entonces, mire que esa doctrina del sueño, si lo podemos llamar, sí, es una doctrina. La doctrina del sueño es esa segunda estación, si lo queremos llamar así, estación temporal que vive el cristiano hasta que venga el tiempo de esa resurrección, ¿cierto? Que Cristo nos ha enseñado que es lo que va a vivir el cristiano. Pero hay otra cosa también muy importante, que es el tercer punto. Recuerden que estamos hablando de ese estado intermedio o eterno, no intermedio, eterno, que vive el ser humano cuando muere. Estamos hablando de estando muertos. Pero el apóstol Pablo nos habla de un tema bastante interesante. Yo lo busqué. Lo pueden encontrar más profundamente en la teología sistemática, ¿cierto? Que habla de este punto y nos habla de un cuerpo durante el intermedio. Esto es lo que nos refiere a lo que dijo Pablo en 2 Corintios, el capítulo 4, del 7 al 18, y el 5, del 1 al 10. Y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre es este tabernáculo, hablando del cuerpo, ¿sí? Este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y es lo que sabemos nosotros, y es lo que Jonathan estaba expresando anteriormente, y es cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo va al cementerio, ese cuerpo pues se va a deshacer, ¿cierto? Se vuelve polvo, porque la palabra dice que polvo eres y polvo te convertirás. Y la gente, muchas personas se llegan a preguntar, de hecho hay una creencia que dice que el cuerpo no puede ser cremado, porque entonces ¿cómo vamos a resucitar? Creo que algún día lo tocamos acá, ¿cierto? Y es que Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, ¿cierto? Sí, igualmente no llegamos a desarrollar ese tema, Alex. Hago anuncios. Si quieren que toquemos esta inquietud, el cristiano puede ser cremado, por favor dejárnoslos en comentarios y organizamos un programita explicando qué posición es la correcta, o si se puede cremar, o si ambas. Ahí os dejamos la inquietud, Alex. Perdona que te hice ese espacio comercial ahí, pero importante que si quieren que expliquemos el tema de la cremación, pues nos lo dejen en comentarios y con mucho gusto lo hacemos. ¿Listo? Sí, sería súper. Sí, exacto. Y entonces acá el apóstol nos está diciendo que tenemos un edificio en Cristo, ¿cierto? Dice, una cosa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial.
pues si seremos hallados vestidos, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol en 2 Corintios 4, 7, 18 y 5, 1, 10. Queriendo decir que, también hay que leerlo todo, cuando el cuerpo está en la presencia de Dios, allá Dios nos va a dar un cuerpo, nos da un cuerpo para que podamos estar en el cielo. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro. Mire que las tres posiciones o la doctrina nos lleva a entender, o nos explica más bien, que el cuerpo, nosotros estamos presentes en Cristo y estamos presentes con un cuerpo, obviamente un cuerpo celestial allá, no es este cuerpo que estamos aquí, que nos lo vamos a hallar para allá, sino un cuerpo celestial con el cual nosotros seguimos ese proceso de interacción, si lo quiere llamar de alguna manera, ese proceso consciente hasta que Dios haga la restauración de toda su iglesia en el rapto, ¿no? Ahí donde todos vamos a ser vestidos de ese cuerpo incorruptible como es el que tiene Cristo. Entonces, mire que esta enseñanza que nos da la palabra de Dios específica de ese proceso de muerte, difícilmente lo vemos tan explicado y tan detallado, pues al menos en lo que hemos investigado hasta el momento de las otras culturas. La palabra de Dios nos detalla y Dios creo que mostró mucho acerca de ese estado de muerte, ese estado de sufrimiento que muchos lo toman ¿cuál es la palabra, Jonathan? Como que de miedo, ¿no? Como de terrorista, cuando uno le dice a las personas que existe un infierno y que es un lugar de sufrimiento, ¿no? Pero es que realmente es lo que hay. Muchas veces, es más, y te hago respuesta, Alex, muchas veces sé lo que tú dices, se nos tacha a los que predicamos la palabra que quizás somos demasiado agresivos, que cómo le vamos a hablar a alguien que desconoce la palabra, o a alguien que está comenzando le vamos a hablar del infierno, pero es importante hablar de esto. Y es que no podemos maquillar los términos, ¿vale? O sea, no podemos sobar el hombro a la gente, y la palabra lo enseña así. La palabra habla de un lugar de tormento, ¿vale? La palabra habla de un lugar de castigo, pero la palabra también habla de un lugar de salvación, de paz y de vida eterna. O sea, entonces es importante dejar esto claro, porque sí que los nuevos cristianos, por llamarlo de alguna manera, sí que reprochan eso, que no, que es que entonces Dios es amor. Sí, por supuesto. Nadie pone en duda de que Dios es amor, pero Dios también es justicia. ¿Ok? Y eso que quede claro. Para quedar claro lo que Alex está diciendo, no me quiero meter más porque no es el tema que estamos tratando, pero por supuesto hay un lugar de castigo, hay un lugar de tormento, y hay un lugar obviamente de vida eterna y de amor. ¿Listo? Sí, bueno, sí. Sí, el tema ahí es que digamos que las señales, las reglas están dadas desde el principio, no es un asunto subversivo, sino es que es la verdad. Eso es como bueno, eso es como pensar que cuando compras un sensor para el carro que te dicen dónde están las cámaras, por ejemplo, y todas esas cosas, o cuando utilizas Waze y te dice en estos lugares hay tales y tales situaciones, catalogáramos al Waze o al sistema de subversivo porque nos está indicando los inconvenientes que hay en el camino, ¿cierto? Pues él hace su función y es indicar que el camino o en dónde están no sé cómo se llamarán en España, acá pues las fotomultas esas y los partes. Sí, los radares. Los radares, exacto. Simplemente te da el aviso, ¿no? Y la palabra de Dios te está dando el aviso de qué es lo que hay. No sé cuánto tiempo nos queda, pero nos hace falta todavía hablar de la cienciología. Sí, pero estamos fuera completamente, o sea, no alcanzamos ni a verlo. Yo creo que nos va a tocar
Como vamos a empezar, si Dios quiere, a no ser que nos escribáis y que tengáis otras inquietudes, pero vamos a estar viendo, todavía nos faltan por ver algunas sectas, nos faltan por ver todavía los mormones, nos falta por ver los adventistas. Podemos la semana que viene comenzar con lo que nos queda esta semana, que es la de la cienciología, perdón. Cienciología. Hablar eso y luego comenzamos con el resto. O sea, que no tengáis problema porque no se queda fuera. Por tiempo sí nos estamos completamente fuera, y lo que tampoco queremos es comenzar un tema y dejaros iniciados sin dar la respuesta correcta, ¿vale? Porque todas estas cosas, recordad que las cosas a medias o el sacar las cosas de contexto es lo que da lugar falsas doctrinas, herejías y sectas, y es lo que no queremos. Entonces, sí que hoy con esto, Alex, yo creo que el tema del budismo en este sentido y de la muerte en general queda un poquito claro. Dime. Alex. Y para concluir, ¿qué opinas acerca del tema? Importante. ¿Aló? ¿Me dejarse... Sí, perfecto, Alex. Te escucho bien. Te decía que es importante que quede todo esto claro. O sea, todo el tema de lo de la muerte es un tema muy profundo, que no se puede explicar solamente en un programa de 1 hora. Es un tema que da mucho respeto. Es un tema que da mucho respeto incluso al cristiano. Hoy tenemos, desgraciadamente, todavía muchos cristianos que cuando se les menciona el tema de la muerte tienen miedo a morir. Tienen miedo a dar ese paso. Y es importante que no desconozcamos lo que sucede después del tiempo que Dios tenga marcado para nosotros en este mundo. No acaba, como Alex ha dicho muchas veces y lo hemos explicado en muchos programas, esto no acaba cuando cerremos los ojos aquí, sino que solamente es el final de un breve lapsus, de un breve espacio de tiempo que Dios nos ha otorgado estar en este mundo para comenzar una eternidad. Pero es importante que sepamos todo lo que hay detrás. O sea, es importante saber en el momento en el que cierren los ojos qué sucede. O sea, porque no va a ser que cierren los ojos y después al año, a los meses, o sea, va a ser inmediato. O sea, todo este procedimiento comienza en el momento en el que tu corazón, tu mente dejen de funcionar en este mundo, comienza. Y en ese momento es donde vas a proceder a vivir una experiencia agradable, si es que has seguido a Cristo, si has guardado sus mandamientos, en el cual el Señor enviará a los propios ángeles a buscarte para llevarte ante la presencia del Señor, o por el contrario, si tu vida ha sido completamente apartada, has rechazado, no has querido saber nada de Cristo, serán los propios demonios los que vengan a buscarte para llevarte al lugar de tormento. Eso está ahí y es tontería y no es meterle miedo, porque lo que Alex es cierto, muchas veces es que se piensa la gente que es que lo que hacemos es meter miedo, pero es que está en la palabra. O sea, no solamente es leer, y reitero, o sea, es que todos estos temas son muy controversiales y no me quiero tampoco extender mucho más para no irme de tiempo, pero cuando hablas de todos estos temas, la gente dice, pero es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero es que todo esto, o sea, vamos a ver, esto no es yo lo comparo muchas veces, Alex, con una partida de videojuegos, ¿no? Que parece que cuando vas avanzando en la historia te van apareciendo diferentes retos. Aquí los retos los tienes desde el primer momento. Dios te marca en su palabra qué es lo que hay. O sea, no es que, no, Señor, pero es que llevo 5 años y ahora me estás diciendo que tengo que hacer esto. Dios no te va a ir metiendo nuevos retos. Lo que hay es lo que hay. Y es importante saber como cristiano qué es lo que viene después. Qué es donde hay que ir, qué es donde no vamos a ir. Hay personas que también piensan que como no han aceptado a Cristo, jamás se van a tener que poner delante de Cristo. Permíteme decir que estás confundido. Todos nos vamos a tener que poner delante de Cristo un día. Creyentes y no creyentes, nos vamos a tener que poner delante de Dios un día. Entonces, es que hay muchas cosas que enseñar, porque todo eso pertenece también a todo el tema de escatología. O sea, es maravilloso. Nos gustaría también saber vuestra opinión, porque es decir, desde la profecía de las 50 semanas de Daniel hasta pasar a hablar del rapto, de las bodas del Cordero, de la gran tribulación, la guerra de Armagedón, el milenio, el estado eterno. Es que de verdad que hay mucho material, muchas cosas que contar y que desgraciadamente
Alex, y no sé si estás de acuerdo conmigo, en muchas iglesias no se predica eso hoy en día. Sí, totalmente. Por eso es básico, ¿no? Yo creo que el cristiano, como siempre lo hemos dicho, empiece a escudriñar, a indagar, y ese escudriñar y ese indagar, la gente preguntaría ¿por qué? Pues porque entre más conocimiento tengas acerca de la fe, de tu fe, de lo que crees, vas a obligar a las personas, a los que enseñan, que lo hagan de la manera correcta, ¿no? Y cuando las iglesias, por llamarlos estos lugares iglesias, o a las personas que piensan que, eh, ¿cuál es la palabra? No es que no quiero utilizar montando, pero bueno, las personas que piensan que al componer una iglesia, con abrir un lugar, un espacio y poner unas sillas y coger una Biblia, decir dos frasecitas y enredar a las personas, ya con eso tienen, ¿cierto? Todo eso se da por nuestro desconocimiento, porque si nos dedicáramos a aprender acerca de la palabra de Dios, les quedaría muy difícil engañarnos, y todo aquel que estuviera en esa posición tendría que estudiar las escrituras si es que de verdad quiere engañar a una persona, y al estudiar las escrituras se daría cuenta del pecado que está cometiendo, y definitivamente, lo digo sin dudar, entraría en un conocimiento de Dios, porque no hay manera de sentarte, estudiar la palabra de Dios y no ser tocado por ella, ¿cierto? Entonces, para todas las personas que dicen que montar una iglesia es un gran negocio, sí, mientras existan personas que no se interesen por entender realmente por conocer a Dios. Eso es tanto como querer tener una relación con una persona y no interesarte por conocer quién es esa persona, ¿no? Eso no es posible hacer. Es lo que Alex dice, no es cuestión de abrir un local, poner sillas y ya está, como desgraciadamente se hace en muchos sitios, ¿no? Es decir, uno tiene que saber qué es lo que realmente importa a la hora de predicar la palabra, y creo que es Pablo o Timoteo, no recuerdo ahora muy bien el que lo dice no seáis neófitos, ¿no? Pablo a Timoteo. Exactamente, Pablo a Timoteo, gracias Alex. Tenemos que tener formación, y desde algo que hemos impulsado desde este canal ha sido eso, es decir, las personas que nos ponemos al frente de una cámara para hablar, para intentar explicar desde nuestra mente finita las cosas, somos personas que ya tenemos algo de formación, es decir, en este caso hablo por Alex y hablo por mí hasta donde yo sé, es decir, nosotros tenemos más de 6 meses de discipulado básico, 4 años de instituto bíblico, y seguimos formándonos. O sea, es decir, la persona que se ponga al frente de una obra no puede ser pongo unas sillas, abro una puerta y venga. A ver, que empiece a venir todo el mundo, cojo un versículo y me voy por los, como decimos en España, por los cerros de Úbeda, y me empiezo por Génesis, acabo por Apocalipsis, empiezo hablando del arrebatamiento y termino hablando del ahorcamiento de Judas. O sea, es ilógico, ¿no? Eso es lo que da pie a las falsas doctrinas y a las sectas. Tienes que formarte en la palabra, tienes que coger la palabra y estudiarla. Y estudiar la palabra no significa solamente abrir la Biblia y leértela de tapa a tapa. Hay que mirar compendios, hay que mirar concordancias, hay que mirar historia. Es decir, hay muchas cosas, todo eso se estudia en hermenéutica. A la hora de estudiar un texto, ¿cómo hay que estudiarlo? ¿Vale? Porque no podemos cogerlo y sacarlo y ya simplemente intentar entenderlo, porque entonces todo eso va a dar lugar a falsas enseñanzas. Y todo eso es un procedimiento, todo eso es un proceso. O sea, estudiar la palabra de Dios no es que automáticamente abro la Biblia y ya me la sé de pe a pa. No es saber solamente la Biblia, que hay que saberse la Biblia, hay que intentar saberse versículos, por supuesto que sí, pero hay que entender lo que la palabra dice, aplicarlo a nuestra vida y buscar los estudios. ¿Para qué? Para realmente predicar la sana doctrina y la palabra verdadera, que desgraciadamente es lo que hoy en muchos sitios no se hace. ¿Ok? Entonces quiero que eso quede claro. Las personas que desde este canal nos ponemos enfrente de una cámara somos personas que ya hemos sido formadas y seguimos formándonos, porque pienso que la persona, el predicador, ya no hablo de pastores,
porque creo que la palabra pastor es una palabra muy grande que engloba mucho peso y mucha responsabilidad. Yo hablo de predicadores, de aquellos que llevamos la palabra. Hemos tenido una base, recordemos lo que pasó, y no es compararme, pero es para que tengáis una idea. ¿Qué pasó cuando el apóstol Pablo tuvo esa conversión y dejó de ser Saulo para llamarse Pablo? ¿Cuánto estuvo en Arabia? ¿3 años? ¿6 años? 3 años. 3 años en Arabia estudiando. Hasta el propio Señor Jesús, recordemos que cuando era pequeño se iba al templo a estudiar la palabra. Sí, o sea, es decir, aquel que quiera conocer a Cristo, aquel que quiera conocer a Dios, debe de conocer su palabra. Y la palabra de Dios no se estudia en un día. Es más, la palabra de Dios yo creo que por 3 vidas que tuviéramos, en 3 vidas no la vamos a poder estudiar completa. O sea que simplemente eso, Alex, para no irme más de tiempo. No sé si ahí se aplica la reencarnación. Sí, y creo que en 50.000 reencarnaciones no las tendremos todas con nosotros, sinceramente. Porque además no sé si os pasa, que por ejemplo tú ves que has leído un versículo, un capítulo de la Biblia y resulta que cuando lo vuelves a estudiar hay alguno que dice, ¡ah! Esto no lo había visto. Sí, esa es las maravillas de la palabra de Dios. Exactamente. No, y quería resaltar lo que dice el apóstol Pablo porque es importante decir, él estuvo 3 años estudiando, pero no era que él antes no conociera la palabra de Dios. Exactamente. Porque él lo dice, fariseo de fariseos, instruido por Gamaliel, nada más y nada menos. Miren que cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, Gamaliel fue una de las personas que cuando se iba a juzgar a Pedro y a Juan, sí, pues los llevaron para amenazarlo. Bueno, ellos lo iban a matar realmente, porque estaban hablando la palabra de Dios, estaban enseñándole a la gente. Los sacerdotes, ¿cierto? Hicieron una reunión ahí para inquirir, dice la palabra de Dios, sobre el tema de los apóstoles. Y Gamaliel es el que se para y les dice a ellos que piensen muy bien lo que iban a hacer, que si esas personas que estaban enseñando la palabra de Dios estaban haciendo un tema que no fuera de Dios, eso iba a cesar pronto, como habían cesado las otras actividades de otras personas que habían estado enseñando nuevos caminos y nuevas cosas, pero que si eso era de Dios, ellos eran en contra de Dios mismo. Y a mí me llama la atención una cosa, y es cómo esa palabra de Gamaliel de sabiduría en ese momento se respeta hasta el día de hoy, porque mire a dónde vamos con la enseñanza de los apóstoles. Y segundo, la relevancia que tenía Gamaliel, porque no era cualquier pintado en la pared, no era ninguno que se iba a parar ahí cualquiera a dar una opinión ante el sumo sacerdote. Pues recordemos no necesitamos ni siquiera recordarlo, solo ver en este momento cómo es el tema de los sumos sacerdotes, ese protocolo y que ahí no habla cualquier persona y ni cualquier persona se para, ¿cierto? Entonces, y ese Gamaliel es el que enseñó a Pablo, el que instruyó a Pablo. Entonces Pablo no era un neófito en la palabra, él estudió acerca de lo que estaban enseñando los apóstoles, acerca de lo que se decía de Cristo, para saber si Cristo era de verdad aquel Mesías, aquella persona que iba a venir. Y eso es lo que él resalta en los evangelios. Y para terminar, digamos que para resaltar lo que dijimos hoy, que era de la muerte, lo que vemos acerca del budismo, es que el budismo, pues obviamente en el tema de la muerte, pues creen en esa reencarnación, por ende, pues el alma, bueno, o lo que ellos consideran pues como la esencia del ser humano, está en un proceso hasta que vuelve a nacer, ¿cierto? En un proceso, lo entendí yo como inconsciente, hasta que vuelve a nacer y empieza... Exacto. Y empieza otra vez su proceso, ese proceso de vida hasta que pasa a ese nirvana por medio del Dunka, ¿cierto? Y lo que nosotros alcanzamos a decir hoy, y es que el catolicismo, que lo tocamos en el tema de la Virgen no, en el tema de... Ay, hombre, ¿dónde están los muertos? Se me fue. El purgatorio. En el tema del purgatorio, pues o sea, y ese tema también es delicado, no lo alcanzamos a tocar. Pero, pues, en el tema del purgatorio está el alma
cesante hasta que por medio de las oraciones sale de ese lugar, que eso es una declaración mucho más fuerte a lo que es la obra de Cristo en la cruz. Ahí nos toca igual también, yo creo que complementar el próximo programa para que el siguiente programa podemos enfocarlo con lo que nos quedó pendiente, que fue lo del catolicismo en ese sentido. ¿En qué opina o qué enseña, qué dogma de fe tiene el catolicismo con referencia al alma? ¿Y qué opina de la cienciología? Eso es lo que nos vamos a ocupar en el siguiente programa. Y lo que nos dice la palabra de ese caso, que es que el alma siempre está consciente, si lo podemos resumir de esa manera, ¿cierto? Y que está en un lugar específico, llámese Seol, en ese lugar, en el Seol, o bueno, en este caso en el cielo, ¿no? Que ya estamos allá, o sea, en el Guena o en el cielo, en este caso. Así es. Ese es el resumen de lo que vimos hoy. Listo, pues con esto llegamos al final del programa de hoy. Espero que haya quedado claro todo este tema del budismo con referencia a qué opinan sobre el alma, ¿vale? No hemos visto el budismo en su totalidad, es muy amplio. Exacto. Y tampoco es del tema que no podemos ir religión por religión, sino vamos a ir tocando cositas por encima. El siguiente programa, si Dios lo permite, vamos a tocar lo que nos quedó pendiente de hoy, del tema de la cienciología, qué opinan sobre el alma, y el catolicismo, qué opinan sobre el alma también, ¿vale? Igualmente, quedamos abiertos también a vuestros comentarios, a vuestras dudas, preguntas o sugerencias, y con mucho gusto les daremos respuesta en el siguiente programa, Dios mediante. Así que nada más, agradeceros enormemente el que nos hayáis acompañado un miércoles más. Espero que estos programas estén siendo de edificación. Alex, no sé si quieres comentar algo o decir algo para despedirte. No, lo mismo que tú opinas. Esperamos que la información que se está impartiendo aquí sea de agrado para todos y que estemos pasando un momento agradable, ¿no? Básicamente, lo que queremos es que se conozca la palabra de Dios y que se tengan bases para seguir buscando y creciendo en ese conocimiento por parte de ustedes. Así es, así que nada más, agradeceros nuevamente vuestra fidelidad, el estar ahí, los que estáis con nosotros en directo, los que estáis trabajando, no podéis y luego lo veis resubido. Muchas gracias también por participar y por dejar vuestras inquietudes. Y nada, nos vemos en 8 días, Dios mediante, miércoles 8:30 de la tarde, hora España, 2:30 de la tarde, hora Colombia, en vuestro programa ¿A dónde iré? Feliz resto de semana para todos, muchas bendiciones y fuerte abrazo. Cuidaos mucho, bendiciones. Chao, chao. Chao, chao, bendiciones. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.